antes de que su nombre se convirtiera en tendencia, antes de que millones de espectadores la identificaran como Seyran, antes incluso de que la prensa rosa turca empezara a perseguir cada gesto, cada mirada y cada fotografía suya. Afra Sarasoğlu era simplemente una joven nacida en Edremit, Balıkesir, el 2 de diciembre de 1997. Su historia no comenzó bajo los focos de un gran estudio, sino en una vida más común, marcada por la educación, la disciplina y una sensibilidad que más tarde se transformaría en su mayor herramienta como actriz. Según la biografía publicada por MF Production, Afra realizó sus estudios primarios y secundarios en Antalya y llegó a ingresar en el departamento de literatura, comparada de la Universidad Eskişehir Osman Gazi antes de dar el salto definitivo a la interpretación. Ese detalle es importante porque explica una parte esencial de su personalidad pública. Afra no llegó al mundo del espectáculo como una figura fabricada de la noche a la mañana. Su entrada fue casi accidental, casi familiar, casi íntima. La misma fuente recoge que su madre envió una fotografía suya a Özkan Deniz, y ese gesto aparentemente pequeño terminó abriéndole la puerta a una prueba de cámara. De pronto, una joven que aún estaba construyendo su identidad, se encontró ante una posibilidad que podía cambiarle la vida: aparecer en la película İkinci Şans, junto a nombres ya conocidos como Özkan Deniz y Nurgul Yeşilçay. Pero detrás de esa oportunidad, también había una presión silenciosa. En Turquía, como en muchos países donde la industria televisiva es intensa, la juventud puede convertirse en una ventaja y en una carga al mismo tiempo. Para una actriz joven, cada error se magnifica, cada acierto se celebra con exceso y cada movimiento personal termina siendo interpretado como una declaración pública. Afra aprendió muy pronto que el rostro de una actriz no le pertenece completamente a ella. También pertenece a los espectadores, a los titulares, a los rumores y a los fanáticos que proyectan sobre una figura famosa sus propias expectativas. Su primer contacto serio con la fama llegó tras İkinci Şans. Allí interpretó a la hija del personaje de Nurgul Yeşilçay, una posición que para muchas actrices habría sido apenas un pequeño comienzo, pero que para Afra funcionó como una carta de presentación. Luego llegó Kötü Çocuk, donde compartió protagonismo con Tolga Sarıtaş, y más tarde su primera gran exposición televisiva con Fazilet Hanım, Bekizleri, serie en la que interpretó a S durante 50 episodios entre 2017 y 2018. Ese fue el primer punto de giro. Afra ya no era una promesa, era un rostro reconocible. El público empezó a verla como una actriz capaz de transmitir fragilidad sin parecer débil, rebeldía sin perder ternura y dolor sin caer en exageraciones. En una industria donde muchas jóvenes intérpretes son encasilladas rápidamente, ella logró construir una imagen distinta. Una mezcla de inocencia, carácter y melancolía. Su vida familiar también se convirtió en un elemento de interés para sus seguidores. MF Production señala que Afra proviene de una familia con raíces en Tesalónica y Creta, un dato que añade profundidad a su identidad cultural. No es solo una actriz turca popular, es también una mujer nacida de una herencia familiar atravesada por movimientos, raíces mediterráneas y memorias que, aunque no siempre sean visibles en pantalla, alimentan la sensibilidad de su presencia artística. En sus primeros años, Afra parecía caminar con cuidado. No buscaba una fama agresiva, ni parecía obsesionada con ocupar portadas todos los días. Sin embargo, la fama tiene sus propias reglas. Cuanto más crecía su carrera, más crecía la curiosidad por su vida privada. Su relación con el actor Mert Yasuçoğlu, mencionada por varias biografías públicas como un vínculo que duró de 2018 a 2022, marcó el inicio de una etapa en la que su corazón empezó a interesar casi tanto como sus personajes. Y ahí nace la paradoja de Afra Sarasoğlu. Cuanto más seria se volvía como actriz, más convertida era en objeto de rumor. Su talento abría puertas, su vida privada abría debates, sus papeles la elevaban, sus relaciones la exponían.
En ese cruce entre arte y vigilancia pública se formó la Afra que hoy conocemos. Una joven actriz admirada, observada, discutida y, muchas veces, juzgada antes de hablar. Por eso, cuando un titular como «Estoy embarazada de su hijo», Afra Sarasolu anuncia su matrimonio. Comienza a circular. No aparece de la nada. Se alimenta de años de curiosidad acumulada, de fanáticos que mezclan ficción con realidad, de escenas televisivas que se sienten demasiado intensas y de una prensa digital que sabe que el nombre de Afra genera clics inmediatos. Pero la verdadera historia empieza mucho antes del supuesto embarazo, mucho antes del supuesto matrimonio. Empieza con una niña de Balıkesir que descubrió que, a veces, una fotografía enviada por una madre puede cambiar todo un destino. La carrera de Afra Sarasolu no se explica solo por belleza o carisma. Su ascenso se sostiene en una cualidad que la televisión turca valora profundamente: la capacidad de convertir emociones complejas en imágenes memorables. Después de sus primeros pasos en el cine, su consolidación llegó con Fazilet Hanım Bekizler. Interpretar a ese no fue simplemente participar en una serie popular. Fue aprender a sostener un personaje durante decenas de episodios, con conflictos familiares, presiones sentimentales y giros dramáticos constantes. MF Production destaca ese papel como su primera gran serie, emitida entre 2017 y 2018. A partir de ahí, Afra comenzó a construir una filmografía que mezclaba cine, televisión, plataformas digitales y teatro. En 2018 participó en İyi Oyun y Aşk Bu Mu. En 2019 apareció en Kardeş Çocuklar. En 2020 formó parte de Öğretmen. En 2021 trabajó en Yeşilçam, dirigida por Can Irmak, y también subió al escenario teatral con Bir Barda Birgese, junto a Nurgul Yeşilçay. Esa variedad le permitió demostrar que no era una actriz de un solo registro. Pero el fenómeno definitivo se halló con Yalu Çapkını. La serie, emitida por Star TV, convirtió a Afra Sarasolu en una figura de alcance internacional dentro del universo de las telenovelas turcas. Star TV la lista oficialmente en el elenco como Seyran, junto a Mert Ramazan Demir como Ferit, Çetin Tekindor como Halisa y otros nombres importantes del reparto. Seyran no fue un personaje cualquiera. Fue el tipo de papel que puede devorar a una actriz o consagrarla. La historia de Yalu Çapkını gira alrededor de una familia poderosa, matrimonios impuestos, conflictos de honor, amor, presión social y secretos familiares. Star TV describe la trama como una historia centrada en los acontecimientos que surgen cuando una familia poderosa decide casar a su hijo irresponsable, mientras la vida de una joven de Antep se cruza con ese destino. Afra convirtió a Seyran en algo más que una protagonista romántica. La transformó en símbolo de resistencia emocional. En sus escenas, el público veía a una mujer joven atrapada entre el deber familiar, el amor, la humillación, la dignidad y el deseo de elegir su propio camino. Esa mezcla hizo que millones de espectadores no solo siguieran la serie, sino que defendieran al personaje como si fuera una persona real. La popularidad de Yalu Çapkını también provocó un fenómeno inevitable: la fusión entre ficción y realidad. La química entre Afra Sarasolu y Mert Ramazan Demir fue tan comentada que muchos seguidores empezaron a leer cada escena, cada entrevista y cada aparición pública como si escondiera una verdad íntima. Esa es una de las razones por las que cualquier rumor sobre embarazo, boda o separación se vuelve explosivo. Para una parte del público, Seyran y Ferit dejaron de ser únicamente personajes. Se convirtieron en una fantasía sentimental que muchos querían ver fuera de la pantalla. En el plano profesional, Afra también consolidó su imagen como rostro de marcas. La biografía de MF Production recoge que en 2018 fue imagen de Hummel y Pantene, y que en 2021 fue rostro de Cornetto y Cotton. Este tipo de alianzas comerciales muestra que su influencia superó el campo estrictamente actoral. Afra pasó a ser una figura de moda, juventud y aspiración pública. Los premios reforzaron esa construcción. En 2024, Turkey Today
informó que Afra Sarasoglu recibió el premio Most Dazzling Achievement en los GQ Turkey Men of the Year 2024, una ceremonia celebrada en Estambul que reconoció a figuras destacadas de distintos sectores. En su discurso, Afra dedicó el reconocimiento a las mujeres que siguen trabajando y sonriendo a pesar de las dificultades, y agradeció especialmente a su madre por darle fuerza y valentía. Ese momento tuvo un valor simbólico enorme. La misma madre que, según la biografía de MF Production, envió su fotografía a Özkan Deniz al inicio de su carrera. Aparecía años después en el discurso de una actriz ya premiada y reconocida. La historia cerraba un círculo emocional, de una prueba de cámara incierta a una ceremonia de alto perfil en Estambul. Pero el éxito también trajo un precio. Cuanto más crecía Afra, más se endurecía la mirada pública. Un peinado, una expresión seria, una ausencia en redes, una fotografía con alguien desconocido o un anillo podían convertirse en noticia. La fama dejó de ser solo aplauso, se convirtió en vigilancia permanente. Y en esa vigilancia, el público a veces olvida que una actriz no es su personaje, que una mujer no debe explicar cada rumor, y que una carrera no puede reducirse a una supuesta boda o embarazo. Afra Sarasoglu alcanzó la gloria porque supo tocar una fibra emocional en el público. Pero esa misma fibra se transformó en una jaula. La audiencia que la ama también exige saberlo todo. La aplauden cuando llora en escena, pero la interrogan cuando guarda silencio en la vida real. La celebran como estrella, pero la presionan como mujer. Ese es el lado oscuro del éxito. Cuanto más alto sube una figura pública, menos espacio tiene para vivir sin ser interpretada. Hablar de la vida privada de Afra Sarasoglu exige cuidado. En el mundo de la prensa rosa, una sospecha se transforma rápido en afirmación, y una fotografía termina convertida en sentencia. Por eso, antes de entrar en el terreno sentimental, hay que dejar clara una línea editorial. Hasta el 7 de junio de 2026, no existe una confirmación oficial de embarazo ni de matrimonio de Afra Sarasoglu. Reflex Haber publicó el 2 de junio de 2026 que no hay declaración oficial que confirme un embarazo, que no aparece un registro oficial de matrimonio y que los rumores sobre boda e hijos no forman parte de la información verificada. Sin embargo, el interés por su vida amorosa no es nuevo. La biografía de MF Production menciona que Afra tuvo una relación con el actor Mert Yasuchoglu entre 2018 y 2022, y también señala una relación breve con Mert Ramazan Demir en 2023. Ese detalle es clave para entender el ruido mediático. Afra no solo fue protagonista de una exitosa serie romántica con Mert Ramazan Demir. Además, su vida privada empezó a ser leída por el público a través de la pantalla. La frontera entre Seyran y Afra se volvió borrosa para muchos seguidores. Lo que en la ficción era matrimonio, crisis, pasión o reconciliación, fuera de cámara se convertía en especulación. Medios de entretenimiento como Onedio han abordado los rumores alrededor de Afra, Mert Yasuchoglu y Mert Ramazan Demir, describiendo cómo ciertos gestos públicos, cumpleaños, cercanías y supuestas rupturas alimentaron debates entre fanáticos. Onedio señaló en 2025 que Afra y Mert Ramazan Demir mantuvieron una relación que prefirieron vivir con discreción y que, tras esa historia, surgieron nuevos rumores amorosos. Haberler también publicó en marzo de 2025 información de prensa rosa sobre supuestos nuevos vínculos sentimentales de Afra, citando rumores y encuentros no confirmados de manera oficial. Ese tipo de contenidos muestra el ecosistema en el que se mueve su nombre. Un terreno donde los medios de entretenimiento mezclan observaciones, supuestas fuentes, fotografías y reacciones del público. Aquí aparece el verdadero conflicto dramático de la historia. Afra Sarasoglu no solo debe cuidar su carrera, también debe sobrevivir al relato que otros construyen sobre su vida. Cuando una actriz joven alcanza fama internacional, su familia, sus relaciones y sus decisiones personales dejan de ser vistas como asuntos privados. El público quiere saber si ama, si sufre
si se reconcilia, si rompe, si se casa, si será madre. Y cuando ella no responde, el silencio se convierte en combustible para nuevas teorías. El rumor del embarazo funciona precisamente así. No necesita una prueba sólida para crecer. Necesita ansiedad colectiva. Necesita fanáticos que desean ver cumplida una fantasía. Necesita cuentas de redes sociales que publiquen frases ambiguas. Necesita canales que unan imágenes antiguas con titulares nuevos. Necesita una industria digital donde la emoción pesa más que la verificación. Pero la maternidad no es un detalle narrativo. No es un recurso dramático para aumentar vistas. Si Afra estuviera embarazada, esa información le pertenecería primero a ella. Y si no lo está, convertir su cuerpo en tema de especulación revela una de las formas más injustas de la fama femenina: la vigilancia constante sobre la vida íntima de una mujer. En cuanto al matrimonio, ocurre algo parecido. Yalu Sapkene mostró bodas, rupturas, reconciliaciones y escenas familiares intensas. Star TV incluso promocionó contenidos relacionados con bodas y alegrías familiares dentro de la ficción de Seyran y Ferit. Pero una cosa es la narrativa de la serie y otra muy distinta la vida real de Afra Sarasolu. La confusión entre ficción y realidad puede ser rentable, pero también peligrosa. Cuando los seguidores convierten una pareja televisiva en una obligación real, los actores quedan atrapados en expectativas que no les pertenecen. Si se muestran juntos, se dice que confirman una relación. Si aparecen separados, se habla de crisis. Si sonríen, hay reconciliación. Si guardan silencio, hay escándalo. Y así, una vida privada se transforma en un guión, escrito por desconocidos. Afra ha construido su imagen pública desde la discreción. No ha convertido su intimidad en espectáculo permanente. Esa decisión, lejos de apagar los rumores, a veces los aumenta, pero también demuestra una forma de resistencia. En una época donde todo parece tener que explicarse en redes sociales, callar puede ser una manera de protegerse. La parte más humana de esta historia no está en saber si se casará o si será madre. Está en comprender cómo una mujer joven, que empezó actuando gracias a una oportunidad familiar, terminó convertida en el centro de una maquinaria de especulación. Su familia aparece como raíz emocional. Su madre, como figura decisiva en el inicio de su carrera. Sus amores, como materia de titulares. Y su silencio, como una frontera que muchos intentan cruzar. Por eso, el capítulo sentimental de Afra Sarasolu no debe contarse como un juicio, sino como una advertencia. Detrás de cada rumor viral hay una persona real. Detrás de cada supuesto embarazo hay un cuerpo que no pertenece al público. Detrás de cada supuesta boda hay una decisión íntima que no puede ser impuesta por fanáticos, medios ni algoritmos. Llegamos al punto central. Afra Sarasolu anunció realmente: «Estoy embarazada de su hijo», y confirmó su matrimonio. Con la información pública disponible hasta el 7 de junio de 2026, la respuesta responsable es no. Reflex. Haber informó de manera clara que no existe una declaración oficial que confirme embarazo, matrimonio o hijos, y que las afirmaciones que circulan sobre esos temas no forman parte de datos verificados. Entonces, ¿por qué un título así funciona? Porque reúne 3 elementos explosivos: embarazo, boda y una estrella joven rodeada de rumores amorosos. En YouTube, TikTok y la prensa de entretenimiento, esas palabras activan curiosidad inmediata. Pero una estrategia editorial profesional no debe convertir una búsqueda viral en una afirmación falsa. El enfoque correcto es presentar el título como el centro de una investigación narrativa. Esto es lo que se dice, esto es lo que se ha publicado. Esto es lo que no está confirmado, y esto es lo que realmente revela sobre la fama de Afra. Los supuestos escándalos de Afra Sarasolu no se parecen a una caída profesional ni a una condena pública sólida. Lo que existe es una combinación de exposición sentimental, rumores de relaciones, debates de fanáticos y presión mediática. Onadio y Haberler han publicado contenido sobre supuestos romances,
rupturas o nuevas cercanías, pero siempre dentro del terreno de la prensa rosa y la especulación, no como hechos oficiales confirmados por la actriz. La posible vuelta de espalda de una parte del público tampoco debe exagerarse. Afra sigue siendo una figura relevante, con una carrera que incluye cine, televisión, teatro, campañas publicitarias y premios. Su presencia en Yalu Chapkan fue oficialmente central. Star TV la presenta como Seyran, una de las protagonistas de la serie junto a Mert Ramazan Demir. Además, Yalu Chapkan no fue un proyecto menor. La página de Star TV muestra que la serie llegó al episodio 101, con un final cargado de cierres emocionales, decisiones familiares y nuevos comienzos. Ese recorrido explica por qué Seyran quedó grabada en la memoria del público y por qué Afra se convirtió en una de las actrices jóvenes más comentadas de Turquía. Su reconocimiento en GQ Turkey Man of the Year 2024 también demuestra que su valor profesional no depende únicamente de los rumores románticos. Turkey Today informó que Afra recibió el premio Most Dazzling Achievement y que dedicó su discurso a las mujeres que continúan trabajando y sonriendo pese a las dificultades. Ese momento no fue una escena de ficción. Fue una afirmación pública de identidad, esfuerzo y gratitud. Por eso, el verdadero cierre de esta historia no está en confirmar una boda inexistente ni un embarazo no probado. El cierre está en afirmar que Afra Sarasoglu ha logrado algo más difícil: mantenerse en pie dentro de una industria que muchas veces confunde a la actriz con el personaje, a la mujer con el titular y a la intimidad con el entretenimiento. Si algún día Afra decide casarse, será su noticia. Si algún día decide ser madre, será su decisión. Pero hasta que ella o una fuente oficial lo confirme, cualquier afirmación debe tratarse como rumor. Y esa distinción no le quita fuerza al video. Al contrario, le da credibilidad. Porque el público puede sentirse atraído por un título impactante, pero permanece cuando percibe que detrás hay análisis, contexto y responsabilidad. Afra Sarasoglu no necesita un embarazo inventado para hacer noticia. Su historia ya tiene suficientes elementos poderosos. Una joven nacida en Balıkesir, una madre que creyó en ella, una primera oportunidad inesperada, una carrera ascendente, una protagonista inolvidable, premios importantes y una vida privada defendida con silencio. Su valor final no está en los rumores que otros fabrican, sino en la huella que ha dejado en la pantalla. Y tal vez esa sea la lección más importante. En una época donde la fama se consume rápido y los titulares se olvidan en minutos, Afra sigue siendo recordada por sus personajes, por su mirada, por la intensidad con la que interpreta el dolor y por la fuerza con la que ha soportado la observación pública. Puede cometer errores, puede vivir amores complejos, puede enfrentar rumores incómodos, pero su carrera demuestra que una actriz no se define por lo que se dice de ella, sino por lo que logra sostener cuando todos la están mirando. Así que el título "Estoy embarazada de su hijo", Afra Sarasoglu anuncia su matrimonio, debe entenderse como el reflejo de una obsesión mediática, no como una verdad confirmada. La verdad comprobable es otra. Afra Sarasoglu continúa siendo una de las figuras jóvenes más influyentes del drama turco contemporáneo. Una actriz que convirtió la fragilidad en fuerza y que, incluso en medio de rumores, sigue defendiendo su lugar con talento, silencio y presencia.